Suprema acogió un recurso de reclamación deducido por la empresa SCA que revoca la delación compensada que liberó de multas a la compañía CMPC, también conocida como la papelera por coludirse en el mercado del papel tisú. Esta empresa celebró y ejecutó acuerdos sobre cuotas de participación de mercado y fijación de precios de venta de estos productos durante más de una década. Las colusiones son muy perjudiciales para los mercados porque afectan la competencia y afectan finalmente a los consumidores. El revocamiento de la delación compensada, beneficio que salvó de multas a CMPC, fue solicitado por la SCA, empresa que la acusó ante la Fiscalía Nacional Económica de organizar el cartel e incitar a participar en él. La delación compensada es un mecanismo que está reconocido en la ley y que tiene por propósito que es reconocerle un atributo, una exención potencialmente responsabilidad, una rebaja de multa, a quien en primer lugar, ¿no?, entrega información clara, precisa y consistente con el propósito de desbaratar un cartel formando parte de él. En un nuevo fallo, el máximo tribunal aplicó a CMPC una multa a beneficio fiscal de 20.000 unidades tributarias anuales, es decir, 15 millones de dólares, misma cifra que tendrá que pagar SCA por la colusión en el mercado del papel tisú. La colusión es uno de los ilícitos más serios contra la libre competencia y perjudica de alguna otra manera las reglas elementales sobre las cuales funciona una economía de mercado. Ante el fallo de la Corte Suprema, la empresa CMPC, en su cuenta oficial de Twitter, reiteró sus disculpas frente a los hechos y aseguró que han tomado medidas de fondo para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. 5 personas que trabajaban en una empresa como captadores de donantes para una ONG se autodespidieron luego que les descontaran parte de su sueldo, ya que personas que fueron captadas para colaborar financieramente finalmente no se suscribieron. Los afectados recurrieron a tribunales argumentando la existencia de una relación laboral e incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador. El tribunal determinó que efectivamente se daba la existencia de relación laboral, por cuanto estos trabajadores tenían un sistema de producción impuesto por el empleador, es decir, se determinaba cómo y cuándo y dónde iban a captar socios. Además, tenían uniforme. No es cierto que el trabajo resultase tan voluntario y que ellos podían asistir a los turnos que le imponía el empleador cuando quisiesen, por cuanto su propio contrato decía si faltaban a más de 2 turnos, su contrato se terminaba unilateralmente. El tribunal acogió parcialmente la demanda tras establecer la relación laboral de ambas partes bajo el régimen de subcontratación y también determinó que la labor era de captación e incorporación de donantes, lo que no implica la aceptación o rechazo finalmente de ser donantes. El empleador había incurrido en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por cuanto al hacerlos o imponerles suscribir contratos civiles, lo que hizo fue sustraerlos de la protección que significa el derecho del trabajo, lo cual es grave. El tribunal estableció que es ilegal condicionar el pago de una persona a hechos posteriores, incluso se prohíbe estipularlo en el contrato. Además, se manifiesta como una falta grave que no se suscribieran contratos de trabajo con los trabajadores, pese a los indicios de relación laboral. Lo que establece el régimen de subcontratación es que si la empresa principal ejerce el derecho de información y retención respecto a los trabajadores de la contratista, ella va a responder subsidiariamente de las obligaciones laborales que tenga la empresa contratista que tiene contratada a su vez los trabajadores. El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción declaró nulo el despido indirecto y ordenó a la empresa y organización no gubernamental al pago de las remuneraciones de los trabajos desde el 8 de abril del 2019. Lactancia materna en 101 palabras fue el eslogan de un concurso realizado por la Seremi de Salud de Magallanes, nombre de una iniciativa que la empresa Asesorías Comerciales Limitada, creadora del concepto 100 palabras, impugnó en tribunales al asegurar que ambas marcas eran similares y se prestaba para confusión. Tiene que ver sobre los derechos registrales de una marca bajo lo que es nuestra ley de propiedad industrial, que es la que rige en el fondo todo lo que son los registros de denominaciones o marcas que permiten al titular de esos registros tener un monopolio legal para el uso de tal denominación. Tras ser acogida la demanda por la Corte de Apelaciones de Santiago, el Estado presentó un recurso de casación contra la sentencia, siendo acogido por la Corte Suprema al considerar que no había motivo de confusión entre ambas marcas. Entonces la Corte en definitiva estimó que no había motivo de confusión,
porque no era solo 100 palabras contra 101 palabras, sino que era 100 palabras contra lactancia materna en 101 palabras. Y en consecuencia estaba absolutamente circunscrito el ámbito de lo que estaba haciendo, en este caso, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, a través de la regional de Magallanes. La ley sobre propiedad industrial establece que los registros de marcas que contengan signos, cifras o que puedan tener carácter genérico tienen protección del nombre en su conjunto. Lo que razonó la Corte Suprema es que cuando se presenta una demanda sobre la base de una inscripción, esa inscripción tiene que compararse con la totalidad de aquello que está inscrito por el demandado. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado por el fisco al establecer que no habría inducción a error o confusión por parte de un tercero, ya que lactancia materna en 101 palabras no es lo mismo que 100 palabras. 8 personas que pertenecen a la etnia mapuche presentaron un recurso de protección en contra de la Dirección Regional Los Ríos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por lo que consideraban un actuar ilegal y arbitrario de la entidad estatal que no habría cumplido con los plazos de entrega de informes pendientes en causas tramitadas conforme a la legislación indígena. Estas causas normalmente se tramitan de manera gratuita en la medida que haya tomado el patrocinio o poder de las causas abogados pertenecientes a la Corporación de Asistencia Judicial, a la misma Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o los abogados del turno. Dichos informes, presentados ante el Juzgado de Letras de Panguipulli, deberían haberse entregado dentro de 15 días desde la recepción del oficio. Sin embargo, aún no se han evacuado los antecedentes de rigor en el plazo legal en ninguna de las 8 causas. Hay una demora establecida y reconocida también por el recurrido, que oscila entre 2 y 4 años aproximadamente, lo cual supera con creces, evidentemente, el plazo de 15 días que se ha previsto por la ley. Ante esto, el director regional de CONADI señaló que tras una revisión del listado adjunto, observó que el 30% de los casos están con sus informes de terreno realizados, el 50% en visitas de terreno y el 20% terminados. Además, indicó que ya hay profesionales resolviendo los temas pendientes. Este fallo de la Corte a nosotros nos parece bastante positivo, porque de alguna manera creo que se tiene que empezar a investigar la negligencia que tiene la corporación en este caso, y ha sido una buena recepción en realidad por los antecedentes que allí se exponen y de parte de nosotros y de las comunidades que están con estas situaciones complicadas. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y ordenó enviar los informes jurídicos presentados en el plazo de 15 días a contar del 6 de enero de 2020. Yo jamás pensé que iba a llegar a la Corte Suprema. O sea, mi máxima aspiración era ser ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Ser nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia es el más alto honor a que un juez pueda aspirar en su carrera profesional y también el de mayor responsabilidad. Lo asumo como un reto, con la natural mezcla de ilusión y el temor de no estar a la altura del cargo. Estoy haciendo cosas que no hacía desde hace mucho tiempo atrás, cuando fui presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, que tampoco fueron actividades tan intensas como las de ahora, pero salí de mi rutina y salí de mi hábitat. Yo soy una persona cercana a la gente, y quería saber en qué condiciones trabajaban. Y para mí fue una sorpresa de que hay mucha gente que trabaja en la Corte Suprema, que trabaja en medios que no son adecuados. La solución que va a tener ese problema, que se vaya de este edificio a la Corte de Apelaciones de Santiago, que este edificio quede exclusivamente para la Corte Suprema,
Ya se compró el sitio, se puso la primera piedra, pero la construcción del edificio que está cerquita, aquí en calle Compañía, ha demorado y ahora a lo mejor va a demorar más. Se necesitan reformas legales, en materia penal, en materia civil, incluso quizás en materia constitucional, pero no sacamos nada con esa reforma si no tenemos buenos jueces, porque las leyes cobran vida a través de los jueces. Y por eso hay muchos que dicen que la ley es lo que el juez decide. Y también lo que se dice que la ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Entonces, eso en parte es verdad, por eso tenemos que preocuparnos que haya buenos jueces, jueces estudiosos, jueces responsables, jueces criteriosos, y yo le agregué además jueces prudentes. Si hay una nueva constitución, y no me cabe ninguna duda que el Poder Judicial va a ser afectado y va a ser tocado por esa nueva constitución. Ahora, ¿en qué materia, en qué asunto vamos a ser tocados? No se sabe, pero tenemos que estar atentos y tenemos que estar preocupados. Incluso nosotros tenemos una comisión que está a cargo del asunto, de estudiar el asunto, que no nos encuentre desprevenidos. Nosotros no podemos quedar inmovilizados y sin cambio. Sí, nosotros vamos a apoyar cualquier cambio que estimemos que sea para mejor. Lo que nos preocupa es que pueden haber cambios que no sean para mejor, y para eso sí que tenemos que estar alerta. Así que, como usted se da cuenta, hubo muchas situaciones ajenas a mí que posibilitaron que yo llegara a la presidencia de la Corte Suprema. El cambio es fuerte, porque mi vida es lo jurisdiccional, y en la presidencia se ve muy poco de eso. Mi vida es resolver pleitos, resolver juicios. Entonces, la función del presidente de la Corte, que la di a conocer en mi primer discurso, porque muchos la ignoran, qué es lo que hace un presidente de Corte, es totalmente diversa a lo que hago como ministro de Sala. Recordar que el apego a las leyes y el ejercicio soberano y libre de la justicia son la base más sólida de cualquier democracia que se precie. Muchas gracias. La normativa de libre competencia de Chile contenida en el decreto Ley 211 de 1973 busca promover y defender la libre competencia en los mercados. Es menester de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dar aplicación al decreto Ley 211 que regula la materia. La colusión es la práctica más nociva para la competencia en los mercados, siendo los carteles duros los más graves dentro de las prácticas colusivas. Con la entrada en vigencia de la Ley 20.945, también denominada Ley Anticolusión, se establecieron sanciones para quienes perpetren este delito. Las colusiones aumentan precios, contraen la oferta, reducen la variedad y calidad de los productos y afectan la eficiencia económica, perjudicando directamente a consumidores, empresas y a la economía. A raíz de lo nocivo que es esto para todo el mercado, es que se estableció y reguló la delación compensada, que tiene como fin eximir de responsabilidad o reducir las sanciones a quienes han incurrido en este tipo de conductas, si es que esa persona aporta antecedentes que permitan acreditar los hechos y determinar a los responsables. En Chile y en el mundo, la delación compensada ha demostrado ser el mecanismo más efectivo para detectar, sancionar y disuadir la colusión. En nuestro país existe desde la reforma legal realizada en 2009 y está descrita en los artículos 39 bis y 63 del decreto Ley 211. Para ello, la Fiscalía cuenta con un área encargada de delación compensada y genera equipos de trabajo para que trabajen en este asunto dependiendo de las solicitudes.
Distintos saludos protocolares de autoridades del país recibió el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, durante el martes 14 de enero. La jornada partió con la visita del fiscal nacional Jorge Abbott. Luego recibió al presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, al representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al auditor general del Ejército, Rodrigo Sandoval, y finalmente se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Nos interesa fortalecer el acceso a la justicia, nos interesa que los tribunales puedan funcionar de la manera más eficaz posible. Este es un Estado de Derecho democrático que descansa al final del día en lo que los jueces hacen y por lo tanto lo que el gobierno pretende es colaborar, fortalecer la labor de los tribunales de justicia. Hemos revisado ya algunos temas que están pendientes de resolver y así que esperamos tener un trabajo ya mancomunado entre ambas instituciones. Le contamos básicamente que está el tribunal, fundamentalmente que nosotros empezamos la tramitación electrónica ahora a principios de enero, pero fue más que nada un saludo protocolar. Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es siempre un rol clave que tiene el Poder Judicial y sobre todo las Cortes Supremas de los países donde trabajamos, y en este caso en la coyuntura actual en Chile se vuelve aún más importante el rol del Poder Judicial en el país. Ha sido un enorme placer y motivo de satisfacción poder venir a saludarlo y expresarle los mejores deseos de éxito en la gestión que le va a corresponder como presidente del máximo tribunal del país. Durante su primera semana en el cargo como presidente de la Corte Suprema, la máxima autoridad judicial, Guillermo Silva, recibió en audiencia protocolar a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, y a 2 ministros del órgano jurisdiccional autónomo. En el encuentro, que se extendió por más de 30 minutos, se abordaron temas de interés común, además del trabajo colaborativo que realizan ambas instituciones. Obviamente, ejerciendo ambos jurisdicción, tenemos intereses comunes respecto de la solución de conflictos jurisdiccionales en beneficio del país, de la población, etc. Y también en la colaboración que tenemos permanentemente entre ambos poderes. Un extenso recorrido fue el que realizó el recientemente asumido presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, por el máximo tribunal para saludar a los funcionarios que lo integran. Durante el trayecto, la máxima autoridad judicial recordó anécdotas, compartió con las personas que trabajan en la institución y se tomó fotografías grupales. Fue una visita extraordinariamente cálida, por supuesto, muy amable y que revela su personalidad y su deseo de estar atento a todos los requerimientos, necesidades de las distintas dependencias. Me pareció muy agradable, muy espontánea y me gustó mucho que él fuera cercano a sus funcionarios y que el primer día de su mandato se hiciera presente en la Corte. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, participó como máxima autoridad estatal en la ceremonia de la toma de posesión como arzobispo de Santiago de Celestino Aoz, misa a la que también asistieron todos los obispos del país. En la actividad que se desarrolló el 11 de enero en la Catedral Metropolitana de Santiago, participaron representantes de distintas universidades, Fuerzas Armadas y otras confesiones religiosas. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se reunió con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bío, en el marco de una visita de saludo protocolar. Nos ha permitido además intercambiar opiniones sobre el trabajo de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, ambos órganos están vinculados por algunas causas que se tramitan finalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, le traigo los saludos de la Corte y además señalarle que para la Corte Interamericana, la función de ella, la Corte Interamericana, es siempre coadyuvante o complementaria de lo que haga la justicia nacional.
En su rol de visitador de la jurisdicción de Talca, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, recorrió los tribunales de dicha zona. El magistrado visitó los juzgados de Curicó, Parral, Linares, San Javier y la Corte de Apelaciones de Talca. En la instancia, el ministro Cisternas sostuvo reuniones con jueces y funcionarios con el fin de conocer el funcionamiento de cada tribunal. El presidente de la Corte Marcial, Hernán Crisosto, junto a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá y modernizará el trabajo jurisdiccional entre ambas instituciones a través del uso de tecnología y aplicada en Cortes de Apelaciones, el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Tiene básicamente que ver con relaciones de carácter electrónico, usando las herramientas que nos da la tecnología hoy día, para relacionarlos entre los diferentes organismos jurisdiccionales y también no jurisdiccionales, con el objeto básicamente de perder menos tiempo en el uso del papel, lo que ayuda a que la justicia además sea oportuna. Nosotros agradecemos la iniciativa de la presidenta del Tribunal Constitucional de firmar este convenio que ellos ya han firmado con otras Cortes de Apelaciones, y que se hizo necesario hacerlo también con la Corte Marcial. El ideal para la eficiencia de los tribunales hoy en día es aprovechar las herramientas electrónicas y en este caso lo que hemos convenido es que existirá un reconocimiento de resoluciones y otras informaciones que se nos remitan vía electrónica. En el encuentro participó el ministro del Tribunal Constitucional, Armando Jaramillo, la mayor de Justicia del Ejército, Carolina Iglesias, y relatores de la institución.